Tal. En este momento, tú tendrás trabajo autónomo, es decir, durante esta media hora vas a ver el video, tomar notas y después realizar la actividad. Empecemos. Como ya lo hemos visto, el tema que estamos ahora por ver en su segunda parte es el personaje. ¿Qué es el personaje? El personaje es una representación imaginaria de una persona, animal u objeto. Muy importante recordar la palabra representación, pues los personajes son seres que salen de la imaginación del autor. En este caso, en el género dramático, al autor se llama dramaturgo o dramaturga. Se analiza lo siguiente. Para analizar un personaje necesitamos tomar en cuenta tres cosas súper importantes, así que pon mucha atención. El físico, es decir, cómo luce. Si tiene tres ojos, si tiene cuatro patas, si tiene el cabello rubio, si es alto, si tiene la piel morena, etc. El sentido social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se relaciona con los demás? Es decir, es tímido, es penosa, tiene muchísimos amigos, es súper popular, está casado, está soltera. El personaje tiene que tener ciertas características que lo involucren con la sociedad. ¿Sale? Y el psicológico. El psicológico tiene que ver con su personalidad. Sí, y sus sueños y sus necesidades. ¿Va? Es decir, es tímido porque no le gusta que la gente se burle de él o de ella. Es muy celoso porque has pasado por muchas inseguridades en su vida. Es un personaje muy malvado porque no ha encontrado el amor. ¿Va? Esos son los tres aspectos que vamos a analizar. El físico con relación a cómo luce, es decir, a su apariencia física, el social, cómo se relaciona a los demás, y el psicológico, cómo es su personalidad, qué lo hace ser así. ¿Ok? Vamos con los tipos de personajes. Y hay tres categorías, por su participación, por su complejidad y por su significación. Por su participación es lo que ya conocemos como principales y secundarios. ¿Sale? Los personajes principales se van a centrar en la historia del personaje, como el Rey León, en este caso Simba, y en secundarios, en este personaje recaen las decisiones del personaje principal. Por ejemplo, Sasu es un personaje secundario en el Rey León, ya que en él siempre recaen las decisiones. ¿No te has dado cuenta que siempre lo sigue? Por su complejidad, los personajes complejos son parecidos a nosotros, es decir, tienen características tan humanas que nos llegan a recordar a personas que conocemos en la vida cotidiana. Los personajes simples tienen características conocidas por todos. Por ejemplo, la niña fresa fresa o el jugador de fútbol o el chico súper estudioso. También tenemos por su significación. Aguas, pon mucha atención en esto que se va a tratar la actividad del día de hoy. Están los personajes reales, que son parecidos a nosotros. Piensa en High School Musical, piensa en personas que podías encontrarte en tu vida cotidiana. ¿Sale? Aunque el personaje es un ser imaginario, también puede parecerse a nosotros. No sé, piensa de pronto en estas series de televisión donde los personajes no vuelan, tienen problemas como nosotros, no tienen poderes mágicos y, y podemos identificarnos con ellos. Un ejemplo muy claro, High School Musical, Teen Beach Movie, etc. También están los personajes fantásticos, que van más allá de la realidad. Eso ya los vimos y tuvimos un ejercicio al respecto. Es decir, personajes que realmente no tienen nada que ver con nosotros, que tienen cuatro ojos, seis patas, son magos como en Harry Potter, viven en una piña como Bob Esponja, etc.
Los alegóricos son representación de una idea, un concepto o un sentimiento. Por ejemplo, intensamente es la representación de un sentimiento. ¿O a poco la ira, la alegría y la tristeza tienen piecitos y ojitos? Claro que no. O por ejemplo, Cupido es la representación del amor, es un personaje que representa el amor. ¿Sale? Trata de buscar mucho, mucho y de pensar en qué personaje se puede basar una idea, un concepto. Y el arquetipo son personajes históricos o ideales. Es decir, el arquetipo nos muestra un ejemplo a seguir. Por ejemplo, el Capitán América es todo un personaje a seguir. Es noble, es bueno, siempre trata de cuidar las buenas costumbres. O en un caso, por ejemplo, podría ser Benito Juárez, Miguel Hidalgo, que hacen representación o alusión a personajes que lucharon por conseguir algo. Y bueno, el último es el estereotipo y hay muchas dudas, pero es un cliché. Por ejemplo, lo que te decía en los personajes simples. Es la fresa fresa, el rico que solo es rico, la pobre princesa en peligro, la villana súper mala, el que siempre está estudiando, todas esas etiquetas que de pronto o esos prejuicios que tenemos ante las personas son dignos de los estereotipos. Por ejemplo, un Pops piensa en Palazuelos o piensa en Albertano, en María de todos los Ángeles. Esos son los personajes estereotipos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una ficha descriptiva. Imagina que tú eres un policía y vas a hacer una ficha descriptiva con ejemplos de cada uno de los personajes por su significación. Es decir, una ficha por un personaje real, una ficha por personaje fantástico, alegórico, otra por estereotipo y otra por arquetipo. En total tienen que ser 5 fichas. Una por ejemplo, una por tipo de personaje, ¿va? En este caso te pongo la mía. Tienes que poner el por qué consideras que es un personaje fantástico, es un personaje alegórico o arquetipo. Bueno, en este caso yo puse, Harry Potter es un personaje fantástico porque es un mago. Vas a poner su nombre, vas a poner sus características físicas, es decir, cómo luce y qué edad tiene, si la sabes, claro. Tiene 12 años, edad, cabello negro, estatura promedio, ojos verdes, usa gafas, etc. En el social, acuérdate cómo se relaciona con los demás. Pues es huérfano, vive con sus tíos, primos y es pobre. Y psicológico, desea encontrar una familia, es decir, sus deseos y necesidades. Desea encontrar una familia, es noble, valiente y es buen amigo y siempre lucha por el bien. Y bueno, eso sería todo. Entonces, si tienes dudas, por favor escríbeme al chat privado. Al terminar, sube tu tarea a la tarea de Teams Personajes Fantásticos. ¿Sale? Si no hay dudas, nada más te recuerdo, es una ficha de cada uno. Un ejemplo de personaje real, un personaje fantástico, un personaje alegórico, un personaje arquetipo y uno estereotipo. Y como te decía, debes subir tus 5 fichas a tareas de Teams, fichas tipos de personaje. Si no hay dudas, entonces ahora sí, a trabajar.